Buenas noches. Le pedí al doctor Luis de la Barrera Solórzano, un jurista de renombre, con experiencia en la academia, en la autoría de libros sobre tortura, derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, primer director de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, etcétera, etcétera. Le pedí, Luis, buenas noches, Luis de la Barrera, muchas gracias por acompañarme. Carlos, es un gusto estar en el Asalto a la Razón, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te pedí que platicáramos porque con los problemas que vienen capoteándose en México, y ni se diga con el problema mundial de la pandemia, pareciera que no existen otros asuntos de gran relevancia y han estado ocurriendo cosas, noticias en torno del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y me parece que vale la pena hacer notar la relevancia del caso, y por eso quise que una persona, un personaje de tu calidad y tu sapiencia, nos oriente, digamos, a partir del bosque y luego nos detenemos en los matorrales. ¿Qué pasa con el caso Iguala? Bueno, no hace falta decir que el caso Ayotzinapa o caso Iguala constituye uno de los grandes crímenes cometidos desde el poder en el presente siglo mexicano. Es un crimen gravísimo, es algo que no debe tener lugar en un país civilizado, en un estado de derecho, pero que lamentablemente es un crimen como otros muchos que han ocurrido en México, es decir, con la participación de autoridades de diferente nivel. A diferencia de otros casos terribles, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, o el halconazo del 10 de junio de 1971, que quedaron completamente impunes, en los cuales no hubo un solo detenido, ni una versión de la autoridad que nos dijera esto fue lo que pasó. En el caso Ayotzinapa hubo una versión oficial de los hechos, y conforme a esta versión hubo decenas de detenciones, más de 100, decenas de consignaciones. Como 130. Sí, y entonces eso marca una diferencia muy importante. Ahora, quiero también decir que las detenciones y las consignaciones tienen el respaldo, tienen el sustento de pruebas sólidas. En la liberación que se ha hecho de varios sicarios, se ha dicho que deben quedar en libertad porque las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Y aquí es muy importante puntualizar lo siguiente. Algunas declaraciones fueron hechas bajo tortura, ciertamente. Esas declaraciones no tienen cabida en un Estado de Derecho. Pero otras declaraciones, la mayoría, fueron hechas sin que se acreditara tortura. Eso está en el expediente. Y 2 de las declaraciones fueron hechas en presencia del abogado de los declarantes, en presencia de miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes y en presencia de miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Son declaraciones sin ningún vicio, y esas versiones corroboran lo que además está respaldado por pruebas periciales muy sólidas, por ejemplo, por mensajes telefónicos, que los normalistas fueron detenidos por policías predominantemente municipales, participaron algunos estatales, pero predominantemente municipales, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quien lamentablemente los habría asesinado. Esto es lo que el entonces procurador Jesús Murillo Caram llamó la verdad histórica, que es un término académico, es un término que viene en los libros de Derecho Procesal Penal y significa la versión del Ministerio Público con base en la cual consigna los hechos y a los
presuntos responsables ante el juez, y esta versión no ha sido desmentida. El fiscal general de la República... Si me permites, porque en torno de la frase verdad histórica, de la que ya el propio Murillo Karam llegó a dar una explicación y dice que pues no, quizás no debió decir ese término jurídico como explicas. Quiero que me digas si hago un símil y funcionaría también como verdad histórica. En una motocicleta llegan dos individuos, se baja uno de ellos, saca un arma y asalta al dependiente de una tienda de conveniencia. La policía de algún modo da con ellos y luego cuenta lo que acabo de decir y dice, la verdad histórica es que llegaron a asaltar la tienda y sacaron un arma y se llevaron tal cosa. ¿Esa es la narración de una verdad histórica, más allá de los detalles? En el momento que el Ministerio Público hace suya su narración o formula la suya, eso es la verdad histórica. Es la versión del Ministerio Público presentada ante un juez. Esa es la verdad histórica, no tiene nada de sobrenatural, no tiene nada de trascendente, etcétera. Esa es la verdad histórica. O de perverso. No tiene nada, mucho menos. Esta verdad histórica no ha sido refutada. Dijo el doctor Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, que esa verdad ya había sido derrumbada por nuevos hallazgos. Pero para que se derrumbara esa verdad histórica se requerirían dos cosas. Primero, que quedara demostrado con pruebas irrefutables que los normalistas no fueron detenidos por policías y entregados al grupo Guerreros Unidos, quien los habría asesinado. Y segundo, que la Fiscalía General de la República, que el fiscal especial para el caso, presentara, con base en pruebas muy sólidas, con base en pruebas incontrovertibles, una nueva versión sustancialmente distinta. Eso no ha ocurrido. Entonces, más allá de que en la versión de la entonces PGR podría haber alguna imprecisión, podría haber algún hueco, lo sustancial de la verdad histórica no ha sido refutado por nadie, ni por el IEI, ni por el grupo de expertos argentinos, ni por algún columnista, ni por alguna ONG, ni por algún abogado, ni por los representantes de los familiares de las víctimas. Esto implica algo que a mí siempre me ha conmovido o estrujado. En algunas expresiones de padres de muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, se transmina la esperanza de que sus hijos estén vivos. Es decir, a mí me parece que ha sido en una buena medida perverso estar diciendo solamente que no ocurrió lo que ocurrió de manera sustantiva, ya lo explicaste, y al mismo tiempo negar inclusive o dar pie a que se niegue la evidencia de la identificación de algunos de los restos. Sí, yo puedo comprender que algún padre se aferre a la esperanza de que su hijo esté vivo. Lo que me parece muy perverso es que las autoridades, los representantes de los familiares sostengan esta misma tesis que en el fondo de su corazón, es decir, honestamente, creo que nadie puede creer. Bueno, la propia presidenta nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que no admite que haya muerto ninguno de los 43, pese a que al menos 2, pero probablemente 3 muchachos fueron identificados en la Universidad Austriaca. Si se identificaran los restos, como ocurrió, de 3 muchachos, los restos, es obvio. De Alexander, Ivani y Cristian. Así es obvio que esos muchachos murieron. Que lo niegue la actual presidenta de la CNDH es un acto de profunda deshonestidad. Quiero decir que al investigarse un hecho criminal, lo que importa es lo que describe la ley penal. En un caso de privación ilegal de la libertad y homicidio, en este caso múltiples, sería un concurso real de delitos, es decir, varias privaciones de la libertad, 43, y varios homicidios, 43.
lo que importa es esto, saber quiénes privaron de la libertad y quiénes mataron, quiénes fueron los cómplices, quiénes fueron los autores intelectuales, es decir, los que indujeron. Eso es lo que importa. Lo que haya sucedido después con los cadáveres ya no tiene relevancia jurídica. Entonces, ¿Es secundario? ya no importa. Si una persona mata a otra y luego esconde el cadáver o lo disuelve, lo que importa es saber si él cometió el homicidio. Ya. Eso es lo único jurídicamente relevante. No se le acusa de esconder el cadáver, se le acusa No de esconder el cadáver o de haberlo disuelto, sino de haber matado. Entonces, aunque lo que se hubiera hecho con los restos no fuera lo que dijo en su momento la PGR, eso sería jurídicamente irrelevante. Sin embargo, se encuentra completamente probado que en el basurero de Cocula hubo un incendio y se encuentra perfectamente probado que ahí se encontraron restos calcinados, restos que fueron sometidos al fuego. Quiero recordar que el IEI nunca aceptó esta versión, pero aceptó, junto con la PGR, que se sometiera el caso a un grupo de expertos en fuego. Las dos instancias, la PGR y el IEI, se pusieron de acuerdo en quiénes eran los integrantes de ese grupo, y ese grupo determinó que sin lugar a dudas había habido fuego. Pese a lo cual el GIEI insistió en que no había habido. Pese a lo cual el GIEI, con base en una sola opinión de uno de sus miembros, de Guerrero, insistió que no había habido fuego, pero previamente había aceptado que admitiría la versión que diera este grupo de expertos. Sí, fueron 5 cuando menos. Luis, yo te pido que abordemos el estado actual del caso a partir de lo que se presenta como nuevas investigaciones que me parece son la continuación de las anteriores. ¿Aguantas aquí para la emisión de mañana? ¿Seguimos platicando? Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias, doctor Luis de la Barreda. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.